Hombre, qué gusto escucharte, verte. Hace tiempo te sigo. Y antes de iniciar, pues de muchas de las preguntas que tengo, soy hijo de un pastor, para que te entiendas el contexto de lo que quiero preguntar. Hijo de un pastor crecido en el Evangelio, que llamamos pues. Entiendo mucho lo que tú enseñas y me gusta, porque creo que da muchas realidades. Como el compañero anterior que estaba hablando decía que no entendía que el judaísmo realmente es una cultura y no una religión. Pero en lo que yo estoy sí es una religión. Y creemos en la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice en el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento, según lo que he aprendido yo. Pero me llama mucho la atención el punto de vista que tienes de Jesús. No es un ataque, es más querer aprender un poco, y yo creo que muchas de las personas también quisieran aprender, es, bueno, si Jesús es tan importante para para el judaísmo y nace de ahí, ¿por qué es tan separado? ¿Por qué lo separan tanto de la historia y del judaísmo en sí? Este, Entiendo, espérate, una pregunta. ¿A qué te refieres que Jesús es tan importante para el judaísmo? Porque nació en esa cultura y de cierta manera el judaísmo se da a conocer a nivel mundial, no porque quieran, sino porque la figura de Jesús fue demasiado importante en cuanto a la historia y no tanto para ustedes. Entonces, como nace en esa cultura, de cierta manera podría ser o es importante para ustedes, ¿no? Eh, no, porque hubo otros judíos que también, bueno, tu pregunta es muy buena, la verdad. Eh, el judaísmo, lo que se dio a conocer, diría yo, es la Biblia, no el judaísmo, porque el cristianismo, no Jesús, sino el cristianismo, que el cristianismo no es propiamente la postura de Jesús. Si tú te fijas, el cristianismo es más bien la postura de Pablo de Tarso. eh, Sí, y por lo tanto, en ese sentido, Pablo de Tarso vendría siendo el detonador, ¿no? O el detonante. El punto es que lo que se difundió no fue el conocimiento de lo que es el judaísmo, sino de lo que es la Biblia, ¿sí? O sí, de una idea de que hay un Dios supremo, etcétera. Pero hay algo que no es muy del todo cierto, es que seamos sinceros, la sí. forma en la que los judíos se proyectan en los evangelios, en las cartas paulinas, no es muy positiva. Los judíos suelen verse como los malos de la historia. Asesinos, en pocas palabras, aparecen más que Eh, todo, los muestra sí, Pablo así. Hechos 2, 37, 36, también tenemos todos los... Es más, es que en los evangelios no hay un solo relato donde los judíos no sean los malos. No es, Ujú. y es doloroso, ¿sabes? Por ejemplo, cuando Jesús va y hace milagros que alimenta a miles de personas, ¿qué pasó? El capítulo no culmina en que, wow, es un milagro, sino que culmina que los judíos estaban furiosos y los fariseos, etcétera. O sea, hubo un milagro de que supuestamente hay alimentó a miles de personas, pero la conclusión del capítulo es que los judíos no creyeron. Entonces, los Exacto. judíos fueron mostrados debido al cristianismo como algo negativo. Por lo tanto, yo no diría que el cristianismo o, digamos, difundió lo que es el judaísmo o a los judíos de algo como realmente somos. Entonces, ese es el primer punto. Y lo segundo es que han habido muchos personajes judíos influyentes, no sé, Karl Marx, ¿sí? El padre del comunismo, que también, o Albert Einstein, yo qué sé, ¿sí? Que gracias a ellos los judíos tienen buena fama, por ejemplo, en el caso de Einstein. Ok, no Sí, por eso. Einstein no es una figura bíblica o profética, si me hago entender. sí, Entonces, sí, la perspectiva es que Jesús, como seres humanos que somos, él no iba a concordar la Torah, lo cual es normal. En esa época mucha gente fueron desertores de la Torah por la destrucción de Judea, las personas en verdad creyeron que el judaísmo había fracasado, etcétera. Entonces, sí, parte de eso eran personas como Jesús que simplemente no iban concorde a las enseñanzas de la Torah. Es por eso, ¿sí? Que eso es independiente del cristianismo, ¿sí? Jesús es previo al cristianismo. Por eso no entendí muy bien cómo vendría siendo la cuestión, si me va a entender. sí. A una pregunta que tengo entonces en cuanto a Jesús.